A ver, ¿qué dice? Dos vasos comunicantes contienen, uno agua y la otra benzina. Sobre el Bien. plano de separación de ambos líquidos, la altura del agua es de 26,4 centímetros y la de benzina de 30 centímetros. ¿Cuál es la densidad de la benzina? Bien. Bueno, antes de empezar a hacer ese problema, tengo que explicarle vasos comunicantes. ¿Qué son los vasos comunicantes? ¿Qué son los vasos comunicantes? ¿Ustedes han tenido una manguera de esas cristalinas? ¿Y le han echado agua y la han doblado así? No. ¿No han visto a los albañiles que han agarrado una manguera para nivelar? ¿Nunca? Sí. No, tampoco. Sí, vos lo has visto a los albañiles. ¿Lo has visto cuando le ponen una manguera? Bueno. La manguera la usan porque le largan agua y si está nivelado el terreno, los dos quedan a la misma altura. Eso se llaman vasos comunicantes porque es una manguera doblada nada más. Entonces, si yo trazo un vaso comunicante acá, supongamos que esa es la manguera que está doblada. Y le echo agua, los dos van a quedar al mismo nivel. Los dos quedan a la misma altura. ¿Sí? Esto es agua. Vamos agua. ¿Qué pasa? Si yo le agrego otro líquido que no sea miscible, inmiscible, quiere decir que se separa en dos fases, supongo aceite que queda por la parte superior, acá ponemos aceite. El peso del aceite, ¿qué va a hacer? Que este peso me lo va a desplazar a este nivel acá abajo. Porque tiene un cierto peso, me lo desplaza hacia abajo. Entonces la columna de agua sube una altura hasta acá. Es decir, se produce un desplazamiento. Esta era la original del nivel antes que le echemos el aceite, ¿no es cierto? Quiere decir que todo esto es aceite. Y eso es agua. Esto sigue siendo agua. El nivel de separación de los dos, si yo trazo una línea en el nivel de separación entre el aceite y el agua, yo digo, la presión en este punto, que le llamo A, va a ser igual a la presión en B. Esto va a tener una altura que se va a llamar altura de aceite. Y este va a seguir siendo agua, que sería la altura del agua. Altura del agua. Entonces, si son presión en A es igual a la presión en B, como son presiones hidrostáticas, decimos densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite, va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. ¿De acuerdo? Pues son presiones hidrostáticas. La gravedad es la misma y esta es la fórmula que vamos a utilizar. Densidad del agua por altura del agua. En los vasos comunicantes. Esta es la fórmula general para vasos comunicantes. Por eso es vasos comunicantes. Bueno, ¿qué puede pasar acá? Que me pida, bueno, la altura del aceite o la densidad del aceite, teniendo las alturas de cada uno, pero a veces me pide cuál es la altura con respecto al original. Sé que esta era la original. Y me puede decir, bueno, ¿cuál es la altura que tiene nueva esta altura? Esta altura es la misma altura que está acá. Las dos alturas son iguales. Por lo tanto, el agua, la altura del agua, es 2 veces H. Siempre, porque cuando se sube, la mitad por esta pared y acá va a quedar justo a la misma altura, los dos. Entonces, si te llegan a pedir, vos sacás con este cálculo la altura del agua y te piden cuál es la altura que tenía con la posición original del agua, vos tenés que decir H es la altura del agua que la calculé con esta fórmula dividido 2. Y esa es la altura que va a tener el nivel de agua con respecto al nivel original. ¿De acuerdo? Si no te piden nada, lo sacás directamente con la fórmula, altura del agua y con las densidades y sacamos cuál es la altura del agua. ¿Se entendió? Esas son las fórmulas que vamos a usar para vasos comunicantes. Copien eso y ahí hacemos los problemas. El 8, ¿qué dice? Ahora sí. O présteme, que están copiando. Y aquí. Lo voy a robar. Dice. Dos vasos comunicantes tienen uno agua y otro benzina. Sobre el plano de separación, este es el plano de separación, que separan los dos líquidos.
tenemos la altura del agua, que es 26,4 centímetros, y la altura de la benzina, que en este caso es benzina, no aceite, que es 30 centímetros. Lo que sabemos de antemano es que la densidad del agua vale 1 gramo centímetros cúbicos. ¿Sí? Bien. Nosotros queremos saber cuál es la densidad de la benzina. Entonces tenemos que usar la formulita esta. Entonces, decimos densidad de la benzina, por la altura de la benzina, es igual a la densidad del agua por la altura del agua. Entonces acá tenemos 1 gramo centímetros cúbicos por 26,4 centímetros, la densidad de la benzina por 30 centímetros. Entonces de acá vamos a sacar la densidad de la benzina. 1 gramo centímetros cúbicos por 26,4 centímetros dividido 30 centímetros. Entonces de acá saco la densidad de la benzina. 0,88. Me va a quedar 0,88 gramos sobre centímetros cúbicos. Para eso sirve la formulita. ¿De acuerdo? Bien. La prensa hidráulica es como los vasos comunicantes. La diferencia está en que las dos secciones son iguales porque el tubo tiene el mismo diámetro, tanto de este lado como de este lado es el mismo diámetro. En una prensa hidráulica, además que no es con curvatura, tienen distintos diámetros. Yo tengo un diámetro acá. Entonces tenemos a la misma altura dos pistoncitos. Un pistón acá y otro pistón. Entonces vemos que estos tienen distintos diámetros. Acá hay un aceite, un líquido, cualquier líquido. Acuérdense que esto se encuentra a la misma altura. Esto se encuentra a la misma altura. Por lo tanto, la presión en este punto, la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. ¿Se acuerdan cuando decíamos? Bien. Acá nosotros lo que vamos a hacer, vamos a aplicar de este lado, que la fuerza que nosotros aplicamos, vamos a aplicar una fuerza 1. Y de este lado se va a producir una fuerza 2 hacia arriba. Entonces, acá nosotros estamos apretando el gas y de este lado levantamos el automóvil. ¿Sí? Como dijimos, que la presión 1 es igual a la presión 2. Por presión, aquí era igual a fuerza sobre superficie. Entonces decíamos, fuerza 1 sobre la superficie 1 es igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2. Quiere decir que esto va a tener una superficie 1 y esto va a tener una superficie 2. Si agrupamos la fuerza, decimos fuerza 1 sobre fuerza 2 es igual a la superficie 1 sobre la superficie 2. Por lo tanto, las fuerzas van a ser directamente proporcionales a la superficie. ¿Qué quiere decir? Mientras menos superficie, menos fuerza tenemos que hacer. Mientras mayor es la superficie, más fuerza se va a hacer. ¿No es cierto? Por eso son directamente proporcionales. Si nos recordamos que la superficie de una circunferencia quiere igual a pi por radio al cuadrado, ¿se acuerdan? Entonces, si reemplazamos acá pi por el radio 1 al cuadrado sobre pi por radio 2 al cuadrado, el pi se simplifica y me va a quedar que también podemos poner esto como
el radio 1 al cuadrado sobre el radio... Bueno, acuérdense que el pi es un número constante que se simplifica. Por lo tanto, también son directamente proporcionales los radios de estos cilindros, de estos pistones. Por lo tanto, también al diámetro. Pero si cuando nosotros empujamos esto, ¿qué va a pasar? Este se va a mover a una cierta altura. Esto va a estar de acá hasta acá, se va a desplazar a una altura 1. En cambio, este pistón, al ser más grande, se va a desplazar a una menor altura. Esta va a ser la altura 2. Vemos que la altura que se desplaza a esta es mayor a esta, por lo tanto es inversamente la altura 2 sobre la altura 1. Siempre cuando nos referimos al punto 1 es el pistón chiquitito y siempre que nos referimos al 2 es el grande, siempre. Entonces la fórmula general de prensa hidráulica es esta. Con esto vamos a resolver todo lo referido a prensa hidráulica. Prensa hidráulica. Entonces, ya tienen la fórmula general de los vasos comunicantes y esta es la fórmula general de la prensa hidráulica. Para hacer funcionar un elevador de automóviles en una estación de servicio se utiliza una presión de 6 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. O sea que me está dando la presión. 6 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Bien, y me dice que el diámetro del pistón grande mide 20 centímetros, el diámetro. El diámetro, 20 centímetros. Por lo tanto, el radio va a ser 10 centímetros. Vamos a sacar la superficie. La superficie es pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto me queda? Por 10 centímetros al cuadrado. A ver cuánto me queda pi por radio por 10 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto le dio a mi niña? 314. Ahí va marcando. Bueno, 314 centímetros cuadrados. Bueno, pero no me pide la sección, me pide la fuerza. Si despejo fuerza, ¿cómo me quedaría la fuerza? Exacto, porque la superficie pasa multiplicando. Entonces la fuerza es igual a presión por superficie. La presión es 6 kilogramos fuerza centímetros cuadrados por 314 centímetros cuadrados. Con este se va, y ahí me da la fuerza expresada en kilogramos fuerza. 1884 kilogramos fuerza. Como no me da ninguna opción, no me pide que lo pase a Newton, lo dejamos así. Si lo llegan a pedir en Newton, acuérdense que lo tienen que multiplicar por 9,8, si se lo piden en Newton. ¿Se entendió? Bien. Dice, los diámetros de dos pistones de una prensa hidráulica miden 4 centímetros y 40 centímetros. ¿Cuánto parece multiplicar la fuerza del pistón grande? Habíamos dicho que acá vamos a borrar formulitas. El 10. Todo lo que era referido a los pistón chicos que le poníamos 1 y al pistón grande 2. Quiere decir que me está dando. ¿Era el diámetro que me daba o el radio? No me acuerdo. El diámetro. Quiere decir que me está dando diámetro 1, 4 centímetros y el diámetro 2, 40 centímetros. Como habíamos dicho, de acuerdo a la E,
a la ecuación general de la prensa hidráulica. Que las fuerzas, ¿cómo eran con los respecto? Todo directamente proporcional a la superficie, al radio, al diámetro. Pero yo lo puedo poner al revés, total me da exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Como me está pidiendo el F2 con respecto al F1, yo voy a poner el F2 arriba con respecto al F1, como es directamente proporcional, es el 2 de 2 al cuadrado de 1 al cuadrado. No cambia nada, porque también ahí es directo, porque estamos 2 con 2, mientras yo no dé vuelta a eso, no me cambia nada. Ahí sigue siendo directamente proporcional. Entonces, ¿cuánto mide el de 2? 40 centímetros. Al cuadrado. ¿Cuánto mide de 1? 4 centímetros. Al cuadrado. Y este es el factor que tengo que multiplicar a F1 para obtener F2. ¿De acuerdo? Que es lo que me pide. ¿Se entendió? Bien. Más fácil la cosa. Por ahora. No, esta clase, tranqui. Ya cuando entremos a empuje, ya ahí se le empieza a complicar. ¿O no? Todo es un problema. ¿O no también? ¿Sí? 100. Ah, 100 o siempre. La dos. 100. Entonces, este es el factor que nosotros tenemos que multiplicar para obtener F2. O sea, que si yo tengo F1, por ejemplo, 10 kilogramos fuerza, lo multiplico por 100 y me da la fuerza F2 que voy a poder. 11. Me encanta que nomás que se empatamos como distinta. No falta nada. ¿Por qué? Dice, el área de un émbolo de una bomba hidráulica, el área, o sea que la superficie, es de 25 centímetros cuadrados. ¿Qué fuerza deberá aplicarse para elevar agua cuya densidad del agua es 1 gramo a 3 metros? Bien. Ahí podemos trabajar, ¿todo en pascales o todo en varias? Ustedes me dicen en qué trabajan. Ustedes son los que van a decir. A mí me da lo mismo. Muy bien. Porque es más fácil pasar metro a centímetro que pasar gramos, metro. Bueno, tampoco es muy difícil. A kilogramos, metros cúbicos. Entonces decimos esto. Decimos 1 metro, 100 centímetros. Me queda 300 centímetros. Entonces, vamos a tener que la presión hidrostática era la densidad por la gravedad por la altura. ¿Se acuerdan la formulita? Sí. Entonces, como están en el CGS, decimos 1 gramo, centímetros cúbicos, la gravedad 980 centímetros sobre segundo al cuadrado por 300 centímetros. Y esa es la presión en varias. 294.000 varias, que era dinas sobre centímetros cuadrados. Eso era la varia. Me está pidiendo fuerza. Recién habíamos despejado la fuerza. ¿Te acuerdas que era presión por superficie? Entonces la fuerza es la presión hidrostática por la superficie. O sea, sería 294.000 dinas sobre centímetros cuadrados por 25 centímetros. Y ahí me da la fuerza en varias. Y me da varias fuerzas. ¿Cuánto haría la fuerza? Un montón, grandísimo. 7 millones días. Pero si a mí me la pide Newton, ¿qué tengo que hacer?
Dividir seguro, pero no es 9,8. ¿No tiene la tablita? 100.000 dinas, o 1 por 10 a las 5 dinas, era un newton. ¿Lo tiene ahí, mi niña? Ahí lo tiene Julia. ¿Dónde dice fuerza? Usted tiene que poner donde dice fuerza, peso, por ejemplo. Como lo leen. Acá tiene peso, ¿ve? Fuerza. Entonces, ¿qué dice? ¿Un newton cuántos son? 100.000 dinas, o 1 por 10 a las 5. Entonces, acá lo divido 100.000. 100.000 dinas es un newton. Dina con dina, y ahí me da la fuerza en newton. 73,5. 73,5 newton. Tienen que acordarse porque no siempre se lo va a dar en dinas, capaz se lo da en newton, capaz se lo da en kilogramos fuerza. Entonces tiene que saber pasar. Ahí sí lo divide por 9,8 para sacar kilogramos fuerza. Casi, estuvo cerca, bueno, más o menos. Dice el 2. El radio del pistón chico, que es R1, es de 5 centímetros. Se le aplica una fuerza F1 de 95 kilogramos fuerza. ¿Cuál será el radio del pistón mayor si la fuerza F2 es 4 veces F1? Entonces tengo que sacar el radio del pistón mayor. Bien. Entonces, como tengo el F1, lo multiplico por 4 acá. Entonces decimos 4 por 95. 380. 380 kilogramos fuerza. Entonces decíamos que F1 sobre F2 es el radio 1 al cuadrado sobre el radio 2 al cuadrado. Multiplico cruzado. El radio 2 al cuadrado por F1 es igual a F2 por el radio 1 al cuadrado. Implica que el radio 2 al cuadrado es F2 por el radio 1 al cuadrado dividido F1. Bien, vamos a resolverlo. Enlazamos. Tenemos el radio 2 al cuadrado es igual. F2, ¿cuánto era? 380. 380 kilogramos fuerza. El radio 1, 5 centímetros al cuadrado, dividido F1, que es 95 kilogramos. Esto, con esto me queda que R2 en centímetros cuadrados. 100 centímetros cuadrados. 100 centímetros cuadrados. Como me pide esto, tacho y pasa como raíz. Por lo tanto, el R2, 10 centímetros. Y ahí sería el radio del pistón mayor. Los diámetros de dos pistones prensa hidráulica son diámetro 2, 20 centímetros, porque es el mayor. El diámetro 1 es de 2 centímetros. Y acá tenemos A. ¿Qué fuerza deberá aplicarle al pistón chico si en el pistón grande son 5.000 kilogramos fuerza? Entonces, pistón grande, F2, 5.000 kilogramos fuerza. Entonces decimos F1 sobre F2 es igual a diámetro 1 al cuadrado, diámetro 2 al cuadrado. Esta es la formulita general. Entonces multiplico cruzado y me dice que F1 por D2 al cuadrado, pues el que acá se multiplica cruzado, es igual a F2 por D1 al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza 1 es igual a F2 por D1 al cuadrado sobre D2 al cuadrado. Esto era 5.000.
5.000 kilogramos fuerza. De 1 era 2 centímetros elevado al cuadrado dividido 20 centímetros elevado al cuadrado. Entonces, ahí saco F1. 50 kilogramos fuerza. Ese es el A. El B, ¿qué me pide? Si el pistón chico baja 30 centímetros, ¿qué distancia recorre el pistón grande? Si el pistón chico, lo hacemos por tres. Si la altura del chico es 30 centímetros, ¿cuál es la altura del grande? Entonces, acá como tengo como datos los diámetros, yo voy a trabajar con los diámetros, no voy a trabajar ni con la fuerza. Entonces, acuérdense que decíamos que diámetro 1 al cuadrado dividido diámetro 2 al cuadrado era la altura 2 sobre la altura 1. Multiplico, acuérdense que eran inversos. Multiplico cruzado. D2 al cuadrado por H2 es igual a D1 al cuadrado por H1. Implica que el H2 es igual a D1 al cuadrado por H1 dividido D2 al cuadrado. Entonces la altura 2 va a ser 2 centímetros al cuadrado por 30 centímetros dividido 20 centímetros al cuadrado. 6. 6 centímetros. Bueno, no, 0,3. 0,3. Entonces el H2 es 0,3 centímetros. Vamos con el C. ¿Qué me dice el C? Si el fluido que contiene es agua, ¿qué volumen de agua se desplaza? Bueno, acuérdense que el volumen era igual a superficie por altura. Si yo quiero sacar, vamos al 1, o podemos usar el 2, cualquiera de los dos. Vamos al 1, el radio del 1 es 1 centímetro. Entonces la superficie 1, aquí igual a pi por radio 1 al cuadrado. Sería pi por 1 centímetro al cuadrado. Esto me va a quedar 3,14 centímetros cuadrados. Entonces el volumen es igual a 3,14 centímetros cuadrados, porque acá estamos sacando S1 por H1. Que es lo mismo que poner S2 por H2, porque el volumen es lo mismo. Elegimos el 1 por el. Si ustedes quieren hacer el 2, me va a dar exactamente lo mismo el volumen. El volumen, ¿cuánto es? 314 por 30. 94,2. 94,2 centímetros cúbicos. El D. ¿Qué trabajo se realiza para desplazar ese volumen de agua? Trabajo fuerza 1 por altura 1, o lo que es lo mismo, fuerza 2 por altura 2. Es igual. La fuerza 1, ¿cuánto era? 50. Entonces trabajo es igual a 50 kilogramos fuerza por 30 centímetros, que es la altura 1. 1500 kilogramos fuerza centímetros. ¿Hay alguno más? Ahí, llegué justo entonces. Ahí sería clavadito. Clavadito en el ángulo. 14. Diámetro 3 centímetros. Contiene agua dulce. Se le agregan un volumen de 20 centímetros cúbicos de aceite. Densidad del aceite 0,93 gramos centímetros cúbicos. ¿Cuántos centímetros? Fíjense lo que dice ahí. ¿Cuántos centímetros subirá el agua respecto al nivel inicial?
Espero que tengan buena memoria. ¿Cuántos centímetros subirá el agua con respecto al nivel inicial? Me hace acordar a los 8 escalones. Lo que yo dije al principio es la pregunta que le estaba. O sea, si tienen buena memoria, se van a acordar. Bien, entonces, si el volumen aquí era igual al volumen de un cilindro, otra vez volvemos nuevamente. Muy bien, estamos bien. Volumen es igual a superficie por altura. Como yo quiero sacar la altura del aceite, aceite es igual al volumen dividido la superficie. Por eso me da el diámetro. Entonces acá vamos a sacar el radio. Es 1,5 centímetros. Entonces la superficie es pi por radio al cuadrado. Sería pi por 1,5 centímetros al cuadrado. 7,06. 7,06, daba 7. Sí. Bien, entonces, el volumen lo tengo, son 20 centímetros cúbicos, divididos 707 centímetros cuadrados. Y ahí me da la altura del aceite. 2,82. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí aplicamos la fórmula general de densidad del agua por altura del agua era igual a la densidad del aceite por la altura del aceite. Vamos a sacar la densidad del agua, la altura del agua. Densidad del aceite por altura aceite dividido la densidad del agua. Entonces, densidad del aceite, ¿cuánto era? 0,93 gramos centímetros cúbicos. Altura del aceite, 2,82 centímetros dividido 1. Porque el agua vale 1 gramo centímetros cúbicos. 2,62. 2,62 centímetros. ¿Está bien la respuesta? Viste que no se acuerdan lo que yo dije, ¿viste? Memoria corta tiene. ¿Qué le dije yo cuando estaba haciéndolo? No se acuerda. ¿No se acuerda Nicole tampoco? No sé. Igual, sí da, hay uno que da justo. Si le ponemos al 2,82, 83, que en realidad 83. Y ahí tiene un punto menos. Listo. Y en el examen le van a decir, está mal. ¿Qué dice la pregunta? La pregunta, ¿qué dice? ¿Y qué? ¿Qué? Muy bien, era la altura dividido 2, nivel inicial. Esa es la altura del agua, pero no le pide la altura del agua. ¿Se acuerda que yo le recalqué, le dije que si le piden con respecto al nivel inicial, se dividía 2 la altura? Entonces esa altura, y ahí me va la otra respuesta, que es la correcta. Claro, entonces ustedes van a marcar esa y va a ser la otra. Sí, claro. No, tengo. Ah, yo tengo acá. Bueno, es el error que hemos cometido el año El pasado. año pasado, ¿no? Está mal, ahí está mal, ya un punto menos. La altura sería la altura del agua dividido 2, porque me pide con respecto al nivel inicial. ¿Se acuerda que yo lo marqué con puntito el nivel inicial? Y se dividía 2. 2,62 dividido 2. Me va a quedar 1,31 centímetros. ¿Respuesta? Sí. Sí. Por eso es importante que vean lo que les pregunta. Si ese con respecto al nivel, la tienen que dividir 2. Si le piden la altura del agua, la dejan como está. Excuse me. Otra vez. 2 vasos comunicantes. Ah, ya me acuerdo. No voy a hacer el dibujito por lo hago. Lo hago. Sí, lo hago. Esta mañana no lo hice, pues estaba medio complicado. Pero ya que estamos acá, lo vamos a hacer. Pero vamos a hacer la mitad, porque ya tengo acá, ¿ves? Tengo acá
Y acá sí. Lo único que tengo que agrandar es. Entonces, es así. Esto lo dejo así. Esto es mercurio. Y acá es agua. Bien. Aceite. Bien. Este tiene una sección 1 de 4 centímetros cuadrados. Y de este lado vamos a marcar la sección 2. Ahí. Y esta bueno, esta es la sección 2 de 16 centímetros cuadrados. Bueno, dice que por la sección 1, yo introduzco, acuérdense que acá esto es mercurio. Todo esto es mercurio. Introduzco agua de este lado. Agua. Una masa de 150 gramos de agua. Masa o peso, ¿no? Este era el número 15. Bien, 150 gramos de agua. Pero como la densidad del agua es 1, quiere decir que esto equivale a un volumen de 150 centímetros cúbicos de agua. ¿Sí? Acuérdense que el volumen era superficie por altura. ¿Sí? ¿Por qué lado se ingresa el agua? Por acá introduzco el agua, por la sección. Entonces acá vamos a poner sección 1 y ahí vamos a sacar la altura del agua. Acuérdense que esto es 150 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la altura que alcanza el agua son 150 centímetros cúbicos dividido la sección 1, que es 4 centímetros. Centímetros cúbicos. Dividido 4 centímetros cuadrados. Y ahí me da la altura del agua. 37,5. 37,5 centímetros. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a suponer que todo sea el mismo diámetro, como hacíamos en toda para aplicar la fórmula general de la vaso comunicante. Pepe, me parece que fue todo. ¿Pusiste el olor? Sí. Terrible, te mata. Te mata la Pepe. He llegado a llorar a veces. Son terribles los gases. Bien, entonces tenemos densidad del agua por la altura del agua es igual a la densidad del mercurio por la altura del mercurio. Vamos a suponer que todo es igual, el mismo, tiene todo 4 centímetros. ¿Sí? Entonces vamos a sacar la altura original la altura que tendría que ser si fuera todo el mismo diámetro. Altura de mercurio va a ser a la densidad del agua por la altura del agua dividido la densidad del mercurio. Entonces la altura del mercurio va a ser 1 gramo centímetros cúbicos por 37,5 centímetros dividido 13,6. 2,75 centímetros. Hemos supuesto que todo tiene el mismo diámetro, pero como no tiene el mismo diámetro, tiene distinto diámetro, por eso tiene distinta sección, vamos a usar un factor de corrección. El factor de corrección es, le vamos a llamar K, y ponemos la sección por donde se introduce el agua, en este caso por ese 1 introdujo, dividido la suma de las dos secciones.
Acuérdense que el de acá arriba depende de dónde yo introduzca el agua. Si lo hubiera mandado por acá, acá sería S2. Si acá hubieran introducido el agua en este lado, sería S2 sobre la suma de la sección. Entonces acá decimos 4 centímetros cuadrados y la suma de las dos me va a quedar 20. Y este es el factor de corrección. 0,2. Entonces la altura real que va a subir en esta rama ancha va a ser I', le ponemos, del mercurio, K por la altura del mercurio. Sería 0,2 por 2,75 centímetros. 0,75. Quiere decir que la altura real que sube es 0,55. Porque al ser más ancha sube menos altura. No sube la misma altura. ¿Respuesta? ¿Se entendió? Muy bien. Ahí tengo uno acá. Dice que acá aplica una fuerza. Creo que es 20 newton. Y acá está a una altura de 3 centímetros. Y acá está una altura de 12. Entonces tengo que sacar las presiones en el punto acá. Punto A y punto B. Así era. Me tenía que dar, no sé si me daba el diámetro. Sí. El diámetro de A, 4 centímetros. 4 centímetros. Me daba la fuerza, 20 newton. Bien, era agua lo que está ahí. Bien. Entonces, vamos a sacar primero la presión que ejerce esto acá, en este punto. O sea que acá la presión en A va a estar dado por la fuerza sobre la sección del punto A, más la densidad del agua, por la gravedad, por la altura A. Esa es la presión que va a estar. La presión esta más la presión hidrostática, que es por la altura del agua. ¿Sí? Como está todo ahí te lo piden varias, vamos a pasar la fuerza, esto a dinas. Entonces habíamos dicho que 100.000 dinas era 1 newton. Quiere decir que me queda 2 millones, 2 por 10 a las 6 dinas. Y tengo que sacar la sección, ¿cuánto vale el diámetro? 4 centímetros. Entonces quiere decir que el radio es 2 centímetros. Era 4 centímetros el diámetro de la... ¿Sí? Bueno, entonces de acá vamos a sacar la sección en A. Es pi por 2 centímetros al cuadrado. Y esto me queda en centímetros cuadrados. $12,56 centímetros cuadrados. Entonces me va a quedar que la presión en A va a ser igual a 2 por 10 a las 6 dinas dividido 12,56 centímetros cuadrados, densidad del agua 1 gramo centímetros cúbicos, 980 centímetros sobre segundo al cuadrado por la altura que es 3 centímetros. De ahí saco la presión en A.
Es re grande. ¿Cuánto le dio? 162.175,67. Varias son. Pero como está en notación científica, porque creo que lo expresan en notación científica ahí. Entonces, bueno, contamos, sería 1,62 por 10 a las 5 varias. Bueno, la presión en B es lo mismo, o sea, 2 por 10, este no cambia, por 10 a las 6 dinas sobre 12,56. Esto no va a cambiar porque es la misma. Pero tiene menor altura, entonces decimos 1 gramo centímetros cúbicos, 980 centímetros sobre segundo al cuadrado por 2 centímetros. Y ahí me dan la presión en el punto B, porque tiene menor altura. Ahí. Notación científica, listo. Entonces, 1,61 por 10 a las 5. Vamos a poner acá. Entonces me va a quedar acá, resultado 1,61 por 10 a las 5 varias. ¿Hay alguna respuesta? Claro. Claro. Ahí está. Copias. Si ustedes tienen un balde con agua, un balde, un bidón con agua, cualquier cosa, un recipiente con agua, y agarran una esfera, puede ser de madera, de plomo, lo que se le... ¿Qué puede ser? Puede ser una esfera de tergopol. ¿Qué pasa con él? Si es una esfera de tergopol, ¿qué pasa con esa esfera? Tira largo al agua. Flota, queda arriba. La esfera va a quedar arriba. No se va a hundir. ¿Sí? En cambio, si es de madera, va a bajar y va a quedar flotando por acá. Sí, si es de madera. Flota, pero no tanto como el coso. ¿Y si es de plomo? Se hunde. Muy bien. Si suponemos que el balde está al ras, yo introduzco el coso, ¿qué pasa? Se rebalsa. Si yo mido, acuérdense que esto es agua, ¿no es cierto? Si yo agarro esa agua que se rebalsó y voy a una balanza, la peso, me da un valor de fuerza. Eso es el empuje. El empuje es la fuerza, siempre va hacia arriba la fuerza, el empuje, que es igual al peso del líquido desalojado, que en este caso es el agua. Desalojado. ¿De acuerdo? Entonces, si el empuje es peso, ¿cómo decimos? Masa del líquido por la gravedad. Acuérdense que peso es masa por gravedad. Si lo relacionamos con la densidad, acuérdense que la densidad quiere igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa del líquido es la densidad del líquido por el volumen. Si lo reemplazo acá, me va a quedar el empuje, es la densidad del líquido por el volumen por la gravedad. Si yo lo ordeno, esto me queda la densidad del líquido por la gravedad por el volumen. Pero este volumen, ¿qué es? Es lo que se derramó. Entonces, el empuje se define como la densidad del líquido por la gravedad por el volumen desalojado. Bien, ¿de acuerdo? El peso es el peso de la esfera. Todo tiene, el peso no cambia acá. Ponerle que sea el mismo material no va a cambiar. Depende de distintas posiciones, pero el peso
es el peso de la esfera. Entonces el peso de la esfera, peso esfera, es igual a la masa de la esfera por la gravedad. Masa por gravedad. Si ponemos acá masa de la esfera, es igual a la densidad de la esfera, o al material que está compuesto de la esfera, por el volumen. Entonces decimos que el peso es igual a la densidad de la esfera, o del material, por la gravedad, por el volumen. Pero este del volumen es el volumen total. El volumen de toda la esfera. No importa si está totalmente sumergida, si está... El volumen va a ser siempre el mismo volumen de la esfera, ¿no es cierto? Bueno, puede suceder distintas cosas. Dijimos, punto 1, punto 2 y punto 3. En el punto 1, el empuje es mayor al peso. Como el empuje de arriba queda flotando. Entonces, ¿qué pasa? La esfera flota. En el punto 2, el empuje es menor al peso. Entonces se hunde. Llega hasta el fondo. Y en el tercer caso, el empuje es igual al peso. Y ese es el principio de Arquímedes. Arquímedes. O sea que el principio de Arquímedes se aplica solamente si el empuje es igual al peso. ¿Qué pasa? Quiere decir que la esfera puede estar flotando, pero tiene que estar hundido una partecita. Si está hundido ya puedo aplicar. En este caso no, porque no hay nada que esté por debajo del nivel del líquido. Acá sí, si estuviera acá en el medio también. No puede estar acá, cuando llega al fondo tampoco se explica. Siempre tiene que estar, no puede estar ni flotando ni hundido, tiene que estar en todas las posiciones intermedias. Entonces, ¿qué me dice el principio de Arquímedes? El peso adquiere igual a la densidad del material o la esfera por la gravedad por el volumen total de la esfera. Y esto igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Gravedad, con gravedad sea la densidad de la esfera por el volumen total es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido. Y ese es el principio de Arquímedes. Vamos a usar esa forma. ¿Se entendió? De ahí vamos a ver los problemas de todo este tipo.